Renuncia de derechos. Ninguno de los personajes, animes, música, efectos de sonido, me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Únicamente soy dueño de la historia ficticia que verán a continuación. Gracias por su atención. No soy nadie. Capítulo 5. Imprevisto suceso. El sonido de un impacto resonó por toda la arena, puesto que el responsable de tal agresión no fue nadie más que el padre del cosmos. Sin embargo, su puño no se estrelló contra aquel hombre al que iba dirigido sino más bien fue contra el suelo porque éste logró esquivarle sin tan siquiera sudar. El líquido carmesí bañó el suelo por completo, en el proceso haciendo que en dicha zona afectada se formara un pequeño charco de aquel tono rojizo. ¿Eso es todo?, preguntó el pequeño hombre que sin que se diera cuenta había devuelto su golpe con la misma intensidad con la que le agredió. Pronto el cansancio comenzó a llegar a su deteriorado y anciano cuerpo porque éste gastó cada una de sus fuerzas en un intento inútil por acertar un solo golpe. ¡Qué aburrido!, expresó el padre de la humanidad con sinceridad. Veamos si esto te parece aburrido. El padre del cosmos advirtió al hombre que atacaría nuevamente. Se agachó de una manera poco inusual porque la pierna de Zeus iba dirigida hacia su rostro y de no esquivarla podría traerle un grave daño a su cuerpo. Esquivo el hacha divina de mi padre. ¿Cómo es eso posible?, fueron las sorprendidas palabras del dios que fue reconocido como el amo y señor de la guerra entre los griegos. Amor mío, ¿qué piensas acerca de este combate? Sensuales palabras que fueron dirigidas por ella hacia el pelirrosa. No recibió respuesta alguna porque en ningún momento aquel hombre despegó su vista del padre de la humanidad. Mi señora, ¿qué piensa usted acerca de este encuentro? Su acompañante quiso saber cuáles eran los pensamientos de su Hakashin. Me parece algo interesante, después de todo ese niño es muy inferior a Zeus, pero ese don que se le fue otorgado será de gran ayuda para los humanos. Hay otros guerreros que se han llevado mi atención, como aquel tipo llamado Kakaroto, ¿no crees que ese sujeto es demasiado extraño? Intriga surgió en aquella dama, solo de recordar su nombre le daba un mal presentimiento. Tenía su pierna derecha incrustada en el cuello del griego, fue entonces cuando un estruendo resonó por toda la arena porque aquel golpe le mandó a estrellarse contra aquel duro concreto que servían de muro para separar el campo de combate con los de espectadores. La mirada perdida del decrépito anciano indicaba una sola cosa, este pereció al instante de recibir la brutal patada de Adam. La sangre no dejaba de escurrir y salir de su deteriorado cuerpo, su cuello se encontraba completamente roto y fuera de su posición natural. El desconcierto de las gradas fue grande cuando observaron cómo el padre del cosmos se comenzaba a levantar poco a poco y de un fuerte giro acomodó su cuello a su posición natural. Me has sorprendido, niño.
Así que puedes devolverme mis golpes con la misma fuerza con la que te ataque o incluso más. ¡Qué emoción! Es bueno saber eso, sabiendo eso no me contendré en lo absoluto. Brincaba de la emoción porque al parecer dejaría todo en la arena de combate. Miraba con atención lo que su contrincante estaba a punto de realizar, sea lo que sea él podría replicar dicho ataque. Veamos si puedes copiar esto. Advirtió sobre el siguiente movimiento que realizaría. Nadie le miró moverse porque en un instante su gran puño se encontraba a centímetros de chocar contra el chico de refinadas facciones. En sus luceros cerúleos se reflejó aquellos puños que estaban a punto de impactar contra su rostro y de recibir el golpe no sabría qué destino le depararía. La tonalidad de sus iris dio un gran cambio porque de ser de una tonalidad cristalina estos se alumbraron en un rojo sangre que solo indicaba una sola cosa, acto que no pasó por desapercibido para aquellos seres que sí lograron ver sus movimientos. Fue azotado contra el suelo y pronto el polvo comenzó a esparcirse por toda la zona de combate impidiendo que sea visible para humanos y dioses el resultado de tal golpe. Interesante. Adam logró esquivar el golpe por poco, ese golpe hubiera sido letal para él en caso de haberlo recibido. Analizó y dio su opinión respecto a la agresión de Zeus hacia su contrincante. ¿Pudiste ver el ataque, amor? Miró a aquel hombre que estaba a un lado suyo y después cuestionó. Por supuesto. No me digas que tú no pudiste hacerlo. Con sinceridad pregunto porque era cierto que él no conocía el alcance de las habilidades de aquella diosa. Negó rotundamente con su cabeza, no había de qué avergonzarse puesto que ella no fue la única que no logró divisar en qué momento el padre del cosmos se había movido. El polvo se disipó y poco a poco la visibilidad fue llegando a sus cuencas, la vaga impresión por parte de aquellos que le llamaron débil fue opacada cuando lograron observarle una vez más, estando ahí de pie sin algún indicio de herida mucho menos un rasguño o que su cuerpo haya recibido daño alguno. No logro entender qué fue lo que pasó. Se agarró de la cabeza y jaló su cabello en clara señal de estar confundido y el segundo acto demostraba que tan frustrado se encontraba. Tal vez. Solo tal vez él logró ver a través de su ataque, justo cuando estuvo a punto de golpearle Adam logró esquivar y al mismo tiempo copió y contrarrestó el ataque de nuestro padre. ¿Me estás diciendo inepto? Yo el dios de la guerra no pude observarlo y tú siendo un simple consejero si fuiste capaz de hacerlo. La molestia era notable a simple vista y fue tanto su molestia que llegó a hacer menos a su hermano. Para nada, hermano. Solamente son suposiciones mías. Respondió ante el berrinche que Ares hizo por no haber divisado ni concluido nada. Hermana. ¿No se supone que el que iba a luchar contra Adam sería Shiva y no Zeus? La pequeña niña de extraña cabellera quiso saber la razón por la que los dioses cambiaron drásticamente de combatiente. No lo sé. Sin embargo, estoy casi segura que esto se dio de último minuto porque fueron pocos los que se enteraron del cambio de peleador. Estiraba los músculos porque en unos momentos demostraría qué tan destructivo podría llegar a ser y sobre todo iría a valer su título como dios de la destrucción. Algo pasó porque un anciano le tocó su hombro, volteó inmediatamente al sentir el tacto del viejo buscando la razón de su llamado.
Notó cómo aquel viejo sonreía de una forma simpática, algo que ya era usual, pero esta vez esa sonrisa le dio mala espina. ¿Qué es lo que quieres, viejo?, preguntó aquella deidad de la destrucción. ¿Le cederías tu turno para luchar a este venerable anciano? Después de todo, ya no me queda mucho tiempo de vida. Habló con amabilidad y aún manteniendo aquella sonrisa impregnada en su rostro. ¿Estás loco? Obvio que no, espera tu turno, anciano. Con un pequeño grito dio una respuesta a la vaga pregunta de Zeus. Vamos. No seas egoísta y deja que este viejo pueda cumplir uno de sus más grandes anhelos en estos momentos. Le sujetó del hombro y pronto comenzó a sentir una irritación en aquella zona, irritación que se convirtió en un insoportable dolor que le llevó hasta el suelo. Está bien. Te dejaré que tomes mi turno, sin embargo ahora me debes un favor. Alzó su dedo índice y dio a conocer la condición que él puso para que Zeus tomara su turno. Sí, lo que digas. Sin darle mucha importancia a las palabras de aquel dios de 4 brazos, se retiró del lugar. Salió de aquellos vagos recuerdos que solo hacía que recordara aquel momento tan humillante que le hizo pasar al que consideraba un decrépito anciano. Apretó sus puños con fuerza con la intención de tratar de calmar la furia que ya hacía acumulada desde aquel instante. Notó como aquella dama de rubia cabellera con la que conversaba constantemente no se encontraba a un lado suyo. Su enojo le cegó por instantes, que no se había percatado de su ausencia en el sitio donde él le había invitado a observar el combate. Buscó con la mirada por toda la arena en los sitios que fueran más visibles con el fin de encontrarle, y lo hizo porque al otro extremo del estadio le observó. Entonces la sonrisa se marcó en su rostro ya que dio con su paradero. Fue en su búsqueda y justo cuando estaba a unos metros de ella se decepcionó notablemente porque vio como dicha dama demostraba afecto hacia otro hombre, algo que él no pudo lograr en los miles de años que llevan de amistad. Una gran ira comenzó a invadir su ser una vez más, esta vez una que jamás había sentido porque su sangre hirvió de la rabia que sentía en esos instantes y cegado por la ira, se acercó rápidamente hacia la dama y de una manera brusca sujetó de su brazo. Suéltame, idiota. ¿Qué crees que estás haciendo? Aquella forma de agresión no fue de su agrado y sin comprender por qué hacía esto recriminó los actos de la deidad. ¿Qué estás haciendo en este lugar? Una vaga pregunta fue dirigida hacia Afrodita, quien aún se encontraba confundida. La discusión entre ambas deidades cada vez se fue haciendo más grande y conforme avanzaba esta discusión, que a la vista del sicario parecía absurda, también fue llamando la atención de los espectadores y sin darse cuenta ya tenían toda la atención de todos los ahí presentes. Zeus y Adán pararon su combate porque pronto se dieron cuenta de aquella discusión que se había llevado la atención de todos. Suéltame, Shiva. Me estás lastimando. Se quejó la mujer de luceros cerúleos. Solo si vienes conmigo. Fue claro y no cedería a menos que Afrodita acepte su condición. Ya fue suficiente. Suéltala ahora y retírate de aquí. Alzó la voz estando demasiado fastidiado y pronto las miradas se posaron en él. Se preguntaban quién era aquel hermoso hombre de rosa cabellera y facciones bien pulidas, porque la valentía que demostró al hablarle de tal forma a una de las deidades más poderosas y de poca paciencia era de admirarse.
No te metas en esto. Tras aquellas cortas palabras agredió al defensor de Afrodita con un fuerte golpe y para nada se contuvo en ello. Si eso fue todo ya te puedes retirar, solamente estás haciendo el ridículo. Fueron sus únicas palabras porque uno de sus dedos fue lo suficiente para mandar a estrellarse contra una pared a aquel sujeto. No faltaba decir que la impresión llegó a muchos de los espectadores, porque conocían que tan temible era aquel dios, y no pudieron creer lo que los ojos le estaban mostrando. Aquel sujeto noqueó fácilmente al llamado destructor. Afrodita. Serenamente pronunció el nombre de la mujer que fue culpable de todo alboroto. ¿Qué sucede? Estando aún desconcertada quiso saber qué es lo que quería su amigo. Él peleará en el Ragnarok, ¿cierto? Devolvió la incógnita esta vez con un tono irritado. Asintió ante la pregunta del hombre de vestimentas oscuras, aunque le quedó la duda del por qué le preguntó acerca de ello. Eso no importa por el momento porque el combate se reanudó después de la comisión que ella vivió. El primero en atacar fue Zeus, que en un rápido movimiento intentó arremeter nuevamente con el mismo ataque que ya había ejecutado anteriormente, y no faltaba resaltar que el resultado fue el mismo. Esta vez fue diferente porque ahora sí que recibió un gran daño, y se notaba a simple vista porque la sangre no dejaba de escurrir y brotar por todo su rostro. No se levantaba y esta vez sí logró preocupar a aquellos que se encontraban de su lado y que en todo momento habían estado apoyándole y alentándole. ¿Acaso llegó el momento en que por primera vez el padre de los dioses conozca el sabor amargo de la derrota? Habló con fervor el guardián del fin, y esta vez sí que parecía afectarles, porque por nada del mundo aceptarían una derrota más por parte de los suyos. La esperanza nació en ellos cuando lograron verle moverse, y poco a poco se fue levantando una vez más, porque esto apenas estaba comenzando y no quería decepcionar a los suyos. Jadeaba porque el cansancio se comenzó a apoderar de su cuerpo. Ya no era aquel joven que se alzó en grande cuando venció a su padre por el solo hecho de sobrevivir y no ser devorado por él. Sus iris brillaron de un intenso ambarino que opacó aquel negro intenso que le rodeaba, mostrando tal vez aquella belleza que en ellos existió alguna vez. Hace mucho tiempo que no hago esto. Dime una cosa, ¿por qué razón has decidido luchar contra nosotros? Y la razón de tu resentimiento. Odio, venganza, no necesito nada de eso. Simplemente no tengo alguna razón para hacerlo cuando se trata de proteger a mis hijos. Solo piensa un poco, si perdiera mi derrota sería fundamental para ustedes, mujeres, hombres y sobre todo niños dependen de mí y de cada uno de aquellos que peleen de nuestro lado. Entiendo. Fueron bellas palabras y tus propósitos son muy nobles, sin embargo eso no quita que yo vaya con todo. Hazlo. En ningún momento pedí tu misericordia. Tenía algo en claro, no perdería por nada en el mundo y haría todo lo posible para que protegiera a sus hijos. Los enormes músculos de su cuerpo comenzaron a comprimirse dando una vista un tanto asquerosa, y los gritos que daba no fueron de ayuda para que le miraran de forma normal. Terminó su transformación y dio a conocer su forma final, o como él le llamaba, Adamas. Hubo demasiados cambios en su apariencia, como que ahora era un poco más bajo, pero sin duda la que dejó impactado a todos fue ver cómo literalmente era puro hueso y apenas unos pequeños músculos resaltaban de su figura.
Piel oscura y una mirada de muerte es lo que ofrecía a simple vista, mirada que iba dirigida 100% a aquel humano, que dejó en claro que no cedería por ninguna razón, porque protegería a los suyos sin importar lo que pasara. Con toda la velocidad que podía ofrecer arremetió contra el humano, nuevamente cada uno de los ataques que ya había realizado con anterioridad volvieron a surgir y el resultado fue más efectivo porque aunque le esquivasen, se podía notar como su cuerpo colapsaba por dentro. Es una batalla de resistencia. Es cuestión de tiempo para saber un ganador, aquí la pregunta es si será Zeus o Aram. Hablo mientras servía y llenaba 2 copas de vino que tenían moldeadas las caras de los 2 participantes. Primero fue el golpe meteoro, después el hacha divina y para concluir el golpe que superó el tiempo, combinación de ataques que sería letal para cualquiera que lo recibiese. Tarde o temprano se agotarían sus energías, y también le comenzaría a cobrar factura aquella forma que no había utilizado en milenios, que desperdicio al no perfeccionarlo, y ahora lo sabía porque el arrepentimiento también llegó justo en el peor momento. El atardecer cayó y con ello también trajo el final de dicho encuentro porque aquellos rayos alumbraban sus rostros, mismos rostros donde ya se notaba el desgaste por parte de los dos, y al parecer Adam era el que se encontraba más dañado aunque no haya recibido casi ningún golpe. El líquido carmesí salía de sus orbes que parecían apagados y sin vida alguna. Pronto aquel sentimiento llamado tristeza se apoderó de cada uno de sus hijos, porque entonces las cristalinas lágrimas comenzaron a brotar. La sonrisa se marcó en su rostro cuando cumplió con su objetivo porque el dios de los dioses ya hacía tendido a un lado suyo totalmente inconsciente. Estando aún con el puño extendido, recordó aquello que se le fue entregado antes de comenzar el encuentro y ahora logró comprender para qué servía aquella extraña fruta. Estaba completamente agradecido con aquel extraño hombre por el regalo que le había ofrecido porque de haber aceptado unirse con la valquiria de seguro hubiera perdido. La sonrisa que ya hacía impregnada en su rostro se borró cuando sus rodillas no aguantaron más, provocando que se doblegara y cayera al suelo completamente inconsciente. Gracias Kakaroto. Fue lo último que se le escuchó pronunciar antes de desplomarse. No podía quedarse de esta manera, habría que continuar con el Ragnarok y anunciar al vencedor de dicho encuentro. Fue impresionante. Nadie se lo esperaba, pero el ganador de este combate es el padre de la humanidad, Adam es el vencedor. La felicidad llegó y alegró sus corazones, celebraron a lo grande con un enorme grito que ensordeció los oídos de las deidades de aquel mundo. Con esta victoria la humanidad suma 2 encuentros ganados, mientras que los dioses no suman ninguna. Esto nos da un resultado de 2-0, 5 encuentros más y se llevarían la victoria y serían los ganadores del Ragnarok. Gracias por habernos acompañado este día. El próximo encuentro será anunciado en unos días con un día de anticipación, como se estará haciendo hasta que el Ragnarok termine. Dio el último aviso y después de eso las personas fueron evacuando el estadio. Fue increíble. ¿No lo crees, amor? La bella dama de atributos enormes cuestionó al hombre que ya hacía a su lado. Pero ¿sabes qué es lo que más me gustó? Me gustó cómo me defendiste del dios de la destrucción Shiva.
recalcó mientras ponían el brazo de Goku entre sus enormes pechos y pronto el tinte rosa bañó sus mejillas, al recordar aquel instante que quedaría marcado de por vida en ella como el más valiente y caballeroso que alguien haya hecho por ella. Dios. Destrucción. Le falta demasiado a ese sujeto para tan siquiera ser llamado Dios, y la actitud que demostró hoy solo resaltó la inmadurez que en él aguarda. ¿Qué es lo más grande que puede destruir ese tal Dios? Preguntó con notable burla en sus palabras. Un país. Respondió secamente a la pregunta de Goku. En el vasto universo hay seres capaces de destruir planetas enteros sin tanto esfuerzo. Por el rostro que acaba de poner, sé que no estabas enterada y para tu información es más común de lo que crees. Dando por concluido el asunto se dirigieron hacia las tierras de Atenas, donde reposaba el templo de aquella diosa y quién sabe qué más les deparará el destino en esta aventura, donde experimentarán nuevas cosas y nuevos sentimientos. Se sintió contenta por el desempeño que ofreció aquel hombre que por su apariencia no ofrecía mucho, y para fortuna de ella el resultado fue lo que esperó. Escucha, Goku. Él peleará de nuevo en la siguiente ronda por alguna razón, eligió a ella como su próxima víctima. Avisó la bella joven de azabache cabellera. Kakaroto, no me decepciones. Dijo una vez que colocó su nombre con el de aquella desagradable y engreída diosa. Recorrían y pisaban el verde pastizal mientras que iban con dirección a una ciudad de las tantas que hay en los territorios de los Olímpicos. Oye, no me dejes hablando sola. Fue el irritante grito de la chica de rubia cabellera. Apresúrate. Volteó solo para mirarle y esperar a que le alcanzara. Alto ahí. Fueron las altaneras palabras de uno de los sujetos que rodean a la diosa y al sicario. Fin de capítulo.